Este tanque era tan secreto que ni siquiera la mayoría de los generales soviéticos sabían de su existencia. Una máquina que surgió de la nada y revolucionó por completo la ingeniería de tanques mundial. La OTAN le tuvo tanto miedo que durante décadas se negó a creer en la realidad de su arma principal. Pero, ¿y si te digo que el mayor triunfo de los ingenieros soviéticos casi termina en un fracaso colosal por culpa de una simple bota de soldado? Y que este tanque, convertido en leyenda, fue odiado al principio por aquellos que tendrían que combatir en él? En este video, la historia de un genio prohibido, el tanque invisible que se adelantó una generación entera a su tiempo. Descubrirás qué error monstruoso cometieron los diseñadores que hizo que las nuevas máquinas se averiaran masivamente, desesperando al alto mando. ¿Qué carrusel infernal escondían dentro de la torreta y por qué Occidente aún no puede replicar perfectamente su principio de funcionamiento? ¿Cómo el tanque más bajo del mundo se convirtió en una pesadilla para los artilleros de la OTAN y por qué su silueta volvía locos a los analistas militares del Pentágono? Y lo más importante, ¿qué arma sacada de novelas de ciencia ficción instalaron en esta máquina, permitiéndole destruir al enemigo desde una distancia donde ni siquiera podía ser visto? Esto no es una historia sobre acero. Es la historia de una revolución que intentaron ocultar, de un genio que se enfrentó al sistema, y de cómo una sola máquina obligó al mundo entero a jugar con sus reglas. ¿Listo para saber cómo se creó el arma que definió el rostro de las guerras modernas? Entonces, mira hasta el final. Año 1967. Un polígono remoto cerca de Kharkov. Varios altos oficiales del ejército soviético, autorizados para conocer el secreto más guardado, observan algo imposible. En la línea de fuego se ha detenido una máquina de acero achaparrada y desconocida. Suena una orden, y el silencio no se rompe por un único disparo, sino por un rugido continuo y ensordecedor. 10 proyectiles, uno tras otro, con apenas segundos de intervalo, se dirigen a blancos situados a 2 kilómetros. Los generales, hombres de mundo, no pueden creer lo que ven. Ningún tanque en el mundo es capaz de algo así. Y cuando les abren la escotilla y les muestran el interior, el asombro aumenta. En la torreta no hay espacio para un cuarto tripulante, el cargador. Su trabajo lo realiza un ingenioso mecanismo. Así, en la atmósfera de total secreto, se presentó al mundo el T-64, una máquina que no solo se adelantaba a su tiempo, sino que reescribía sin piedad todas las reglas del combate blindado. Este avance tecnológico fue la respuesta al desafío de la confrontación más feroz, la Guerra Fría. Mediados de los años 50, la carrera armamentística acelera descontroladamente. Cuando los británicos instalan en su Centurion un nuevo y potente cañón de 105 milímetros, capaz de alcanzar tanques soviéticos desde distancias nunca vistas, la URSS contraataca creando el T-62 con un cañón de 115 milímetros. Pero esa fue solo una respuesta simétrica. A los generales y diseñadores les quedó claro, para ganar la carrera no se necesita un contraataque, sino un salto aplastante de una generación entera. La clave de este salto la encontró un hombre leyenda, Alexander Alexandrovich Morozov, creador del victorioso T-34. Su mente analítica vio el callejón sin salida al que conducía el simple aumento del grosor del blindaje y de los calibres de los cañones. Los tanques se convertían en monstruos pesados y torpes, y sus tripulaciones no podían soportar físicamente la carga. El principal freno era el ser humano, el cargador. Al aumentar el calibre, los proyectiles se volvían pesados, y hasta un hombre fuerte en el fragor del combate se agotaba rápidamente, anulando la cadencia de fuego. Morozov le encomendó a su oficina de diseño, OKB de Kharkov,
una tarea que parecía herética: eliminar completamente al hombre del proceso de carga. Crear un tanque donde un autómata enviara el proyectil al cañón. Así, en el más profundo secreto, comenzó el trabajo en el proyecto Objeto 432. Este no era otro tanque modernizado, era una revolución filosófica y técnica, materializada en metal. Los ingenieros batallaron para crear un mecanismo único con un contenedor rotatorio tipo carrusel, que debía encontrar, alimentar y colocar un proyectil por orden del artillero. Pero una idea genial en un plano es una cosa. ¿Podría este cerebro de acero trabajar a una velocidad inigualable entre el polvo, el frío, las vibraciones y la infernal tensión del combate real? Al primer prototipo le esperaba pasar por el duro e implacable infierno de las pruebas, donde cualquier fallo podría poner fin a toda la revolución. Cuando el objeto 432 salió por primera vez del taller, no se parecía a ningún tanque conocido. Su silueta era deliberadamente achaparrada y baja, solo 2 metros y 17 centímetros, lo que lo convertía en un blanco difícil. En su interior se escondía la verdadera magia técnica. En lugar de un cargador, un autoloader, cargador automático, con mecanismo de carrusel. Entre las planchas de acero del blindaje, un relleno especial que creaba un sándwich impenetrable para los proyectiles de carga hueca, HEAT. Y en lugar de las habituales ruedas de rodadura de acero, otras ligeras de aluminio. Era una máquina creada según la fórmula del futuro: máxima potencia con dimensiones y masa mínima. En las primeras pruebas de fábrica, el prototipo mostró resultados asombrosos. Su cadencia de fuego de hasta 8 disparos por minuto duplicaba la de cualquier tanque en serie en el mundo. El blindaje combinado, compuesto, resistía con firmeza a impactos que atravesarían el acero normal. El éxito parecía asegurado, pero luego llegó el verdadero examen, preparado por los inspectores militares. La máquina fue conducida por las arenas de Asia Central y los pantanos de Bielorrusia, obligada a superar obstáculos acuáticos y pendientes espinadas. Y en estas condiciones extremas se manifestó el talón de Aquiles de la revolución: el nuevo y supercompacto motor diésel 5 TDF. Este motor, que permitió hacer el tanque tan bajo, resultó ser monstruosamente caprichoso. Exigía combustible perfectamente limpio y el estricto cumplimiento de los protocolos de calentamiento y mantenimiento. La más mínima desviación y el motor fallaba. La reliabilidad, piedra angular de cualquier equipo militar, estaba seriamente en duda. Alexander Morozov y su equipo entendían: sin un corazón reliable, el tanque más perfecto era solo un juguete caro. Comenzó un trabajo febril, casi las 24 horas del día, para perfeccionarlo. Los ingenieros vivían literalmente en los polígonos, analizando cada avería, realizando cientos de cambios en el diseño. La presión era colosal, la Guerra Fría no esperaba, y Occidente ya trabajaba en sus nuevas máquinas. A mediados de los años 60, con un esfuerzo titánico, los problemas se resolvieron en su mayoría. Se logró aumentar significativamente la vida útil del motor, y el autoloader funcionaba con mayor estabilidad. En 1966, bajo el mismo manto de absoluto secreto, la máquina revolucionaria fue oficialmente adoptada para el servicio con el índice T64. El principal obstáculo parecía superado, pero en realidad la etapa más compleja e impredecible apenas comenzaba. Ahora esta complejidad cibernética, este tanque computadora, debía entregarse a simples soldados y sargentos acostumbrados a la mecánica a prueba de fallos del T-54. El ejército, para quien se había creado esta obra maestra, lo recibió no con entusiasmo, sino con desconcierto y un miedo sordo. El primer contacto del ejército con el T-64 fue un choque cultural, comparable a la transición del ábaco al ordenador personal. Para los tanquistas,
cuyo mundo profesional se construía sobre una conexión táctil con el hierro, el sonido del motor, la memoria muscular del cargador, la comprensión intuitiva de la mecánica. Esta nueva máquina parecía un organismo cibernético frío y ajeno. Su compartimiento de combate, carente de un cuarto tripulante, se percibía no como un avance, sino como un peligroso vacío. Botones, interruptores e instrumentos incomprensibles, en lugar de los familiares mandos mecánicos, infundían no confianza, sino una profunda ansiedad. ¿Y si todo esto se rompe en combate? ¿Cómo repararlo con las manos desnudas? El prestigio de la nueva tecnología caía ya en la fase de instrucción. Esta alienación psicológica se tradujo instantáneamente en la cruda realidad de las estadísticas de fallos. Los mecánicos de campo, educados en la filosofía del «dale un martillo y funcionará», se encontraban con el motor 5TDF que exigía un trato casi de laboratorio. Desatender el calentamiento por etapas en condiciones invernales, usar combustibles y lubricantes de baja calidad, intentar exprimir el motor sin el rodaje adecuado, todo ello llevaba al resultado esperado. En los talleres se acumulaban los grupos motopropulsores defectuosos y en los informes de las unidades el T-64 aparecía cada vez menos como una nueva y formidable arma y más como una unidad de equipo caprichosa y poco fiable. El costoso salto tecnológico corría el riesgo de ahogarse en una ola de quejas y desconfianza en los niveles más bajos, pero más importantes, de la jerarquía militar. Consciente de la magnitud del problema, el alto mando militar no hizo concesiones, sino que endureció radicalmente el sistema de formación. No se crearon simples cursos, sino centros de instrucción cerrados y elitistas, a los que se accedía por concurso. Aquí a los futuros instructores no solo se les sumergía en el diseño del tanque, sino en la propia filosofía de su creación. Se les enseñaba no cómo girar, sino por qué está construido así. Analizaban cada fallo del motor, estudiaban la hidráulica del autoloader, comprendían la lógica del telémetro óptico. Estos hombres debían convertirse no en mecánicos, sino en tecnólogos evangelizadores, capaces de transmitir al tanquista de a pie la idea de que la reliabilidad del T-64 no era un don, sino el resultado de la disciplina más estricta y una comprensión profunda. Y este trabajo titánico comenzó a dar frutos. De vuelta en sus unidades, los oficiales y sargentos reciclados se convertían en núcleos de cristalización del nuevo enfoque. El miedo a la cacharrería incomprensible fue cediendo gradualmente al respeto por un instrumento de precisión. La cantidad de averías por culpa del personal se redujo drásticamente. Y entonces, finalmente, se eliminó la capa de problemas técnicos y barreras psicológicas. El ejército dejó de luchar contra el tanque y empezó a fundirse en una sola entidad. Fue en este momento cuando ocurrió el verdadero milagro. Los ejercicios tácticos se convirtieron en una demostración de superioridad absoluta. Las tripulaciones que habían domado sus T-64 comprendieron de repente la monstruosa arma que tenían en sus manos. Se les revelaron las mismas cualidades que Morozov y su equipo habían implantado, pero que eran inaccesibles mientras el tanque se percibía como un problema, no como una solución. Al dominar la máquina, las tripulaciones vieron su verdadero rostro, el de un duelista despiadado y eficaz. La primera y más impactante ventaja fue la potencia de fuego. Mientras la tripulación de un tanque occidental, como el británico Chieftain o el primer M60 estadounidense, lograba realizar 3-4 disparos en un minuto de combate, la del T-64 realizaba 7-8. En los ejercicios de tiro, esto se veía así. El enemigo acababa de lanzar su primer proyectil y se preparaba para el segundo cuando ya era cubierto por una lluvia de fuego de respuesta. Esto dio origen a una nueva táctica.
Los tanquistas aprendieron a apostar por el primer disparo, sabiendo que siempre tenían tiempo para una corrección rápida y un segundo impacto mientras el enemigo apenas recargaba. La segunda ventaja era geométrica. La silueta baja y achaparrada de 2,17 metros, medio metro más baja que la mayoría de las máquinas contemporáneas, dejó de ser solo una característica de diseño para convertirse en un arma táctica. Los comandantes aprendieron a utilizar los pliegues del terreno, las más mínimas colinas y arbustos, detrás de los cuales el T-64 podía literalmente esconderse, dejando a la vista solo la torreta, apenas perceptible. Detectar e identificar un blanco así a distancia era varias veces más difícil, lo que aumentaba radicalmente la supervivencia del tanque en el campo de batalla. El tercer as fue una precisión nunca vista. El telémetro óptico integrado y la computadora balística liberaban al artillero de la tarea más compleja, determinar la distancia a ojo y calcular las correcciones de forma intuitiva. Ahora simplemente dirigía la marca hacia el objetivo, alineaba las marcas del telémetro y el automático realizaba las correcciones por distancia, tipo de proyectil e incluso viento lateral. El resultado fue asombroso. Los artilleros experimentados comenzaron a alcanzar blancos estables con el primer disparo desde distancias de 1,5 a 2 kilómetros, algo que para los tanquistas de la OTAN era cuestión de suerte de francotirador, no una práctica estándar. Incluso los mecánicos conductores más escépticos tuvieron que reconocerlo. El tren de rodaje ligero con pequeñas ruedas de rodamiento de aluminio, que al principio generaba desconfianza, resultó no solo reilable, sino excepcional. Proporcionaba una marcha suave y buena maniobrabilidad, y el característico patrón de 6 pares de pequeñas ruedas pequeñas se convirtió en la firma única e inigualable del tanque, su tarjeta de visita, por la que se le distinguía sin error de cualquier otra máquina del mundo. Así, el T-64 demostró su superioridad no en desfiles, sino en las duras condiciones de los ejercicios y polígonos. Obligó a revisar la propia doctrina del combate blindado. Pero para Alexander Morozov y su equipo, esto era solo la primera etapa. Mientras el ejército asimilaba el modelo básico, en las paredes del OKB de Kharkov ya bullía el trabajo para el siguiente golpe aplastante. Preparaban una modificación que no solo debía superar a Occidente, sino borrar para siempre la línea entre las clases de tanques, dando a luz un tipo de arma completamente nuevo. Montar el cañón de 125 milímetros no fue simplemente un cambio de tubo, sino una compleja operación quirúrgica en todo el organismo del tanque. El nuevo cañón D81T 2A46 no solo era más grande, generaba cargas dinámicas colosales al disparar. Los ingenieros tuvieron que rediseñar prácticamente los puntos de anclaje del cañón en la torreta y perfeccionar el sistema de estabilización del armamento 2E23 Ciclón, para que el pesado tubo no bailara tras el retroceso y mantuviera la precisión de puntería. Pero el principal rompecabezas seguía siendo el autoloader. El carrusel, diseñado para proyectiles de 115 milímetros, era demasiado pequeño. Los diseñadores dieron otra vuelta de tuerca de improvisación genial. No solo aumentaron su tamaño, sino que reconfiguraron completamente la disposición, creando un esquema más racional para colocar las ahora cargas propulsoras y proyectiles separados en el transportador. Como resultado, a pesar del aumento del tamaño de la munición, se logró mantener la cadencia de fuego en el mismo nivel fenomenal, 8 disparos por minuto. Fue una victoria del intelecto sobre la física bruta. La aparición del T-64A en 1968 fue el punto final a toda la clasificación de tanques de posguerra. Hasta ese momento, el pensamiento militar de Occidente y Oriente giraba en torno a la idea de la especialización. Tanques ligeros, como los AMX-13 y PT-76, para reconocimiento y asalto anfibio. Tanques medios, como los Patton y T-55, como caballos de batalla del frente.
tanques pesados, como los Conqueror, y últimos modelos IS, como arietes para romper líneas fortificadas. El T-64A hizo saltar por los aires este sistema. Estaba demasiado bien protegido, gracias al blindaje combinado, para ser un tanque medio, y era demasiado rápido, más de 60 km por hora, y pequeño para ser uno pesado. Su cañón superaba en calibre a las armas de todos los pesos pesados occidentales. Era un combatiente universal, capaz de librar batallas móviles, mantener la defensa y encabezar una ruptura. El término carro de combate principal, Main Battle Tank, MBT, introducido para designarlo, dejó rápidamente de ser jerga interna soviética para convertirse en un estándar mundial. Los ejércitos tuvieron que admitir, el futuro no estaba en un parque de máquinas especializadas, sino en un único y perfecto todoterreno. La comprensión de esto en Occidente provocó no solo preocupación, sino un shock estratégico. Los datos de inteligencia que atravesaban el telón de acero pintaban un cuadro que, al principio, se negaban a creer. Un tanque superior en parámetros clave a todo lo que tenía la OTAN y producido en serie. Esto significaba que, en caso de un hipotético conflicto en Europa Central, las fuerzas blindadas de la Alianza se enfrentarían a un oponente cualitativamente superior. Empezó una carrera frenética e increíblemente costosa. Los estadounidenses aceleraron los trabajos en el M1 Abrams, los alemanes en el Leopard 2, intentando alcanzar algo de paridad. Pero alcanzar a un oponente que ya había establecido las reglas del nuevo juego era dolorosamente difícil. Sin embargo, para la OKB de Kharkov dirigida por Morozov, el T-64A era solo otro hito, no la estación final. Mientras en los cuarteles generales de la OTAN se devanaban los sesos pensando en cómo contrarrestar el cañón de 125 milímetros, en la URSS ya se probaba un sistema que hacía obsoleto el propio concepto de disparo directo. Trabajaban para dotar al tanque de la capacidad de alcanzar al enemigo a distancias donde ni siquiera sospecharía la amenaza. Se preparaba un arma que convertiría al T-64 de rey de los duelos armados en un verdadero asesino de largo alcance. La cumbre de la evolución del T-64 fue algo que trascendía la ingeniería de tanques tradicional. En 1976 entró en servicio la modificación T-64B, equipada con el complejo de armas guiadas 9K1112 Cobra, designación OTAN AT-8 Songster. Ahora el tanque podía disparar no solo proyectiles, sino misiles guiados directamente desde su cañón de 125 milímetros. Fue un salto cualitativo que cambiaba la propia naturaleza del combate blindado. El alcance efectivo contra vehículos blindados aumentaba a 4 kilómetros, el doble de la distancia habitual de duelo. Ahora, la tripulación del T-64B podía alcanzar a un enemigo a una distancia donde éste era simplemente invisible o no podía responder con eficacia. Y el misil era versátil, permitía destruir con la mayor precisión tanto puntos de fuego fortificados como helicópteros que volaban bajo, convirtiendo al tanque en una plataforma multifuncional de armas de precisión. Cuando los detalles de este sistema se filtraron a Occidente, causaron no solo alarma, sino pánico genuino en los centros de análisis. La tecnología de disparar un misil a través del cañón de un tanque parecía fantástica e inviable a los ingenieros de la OTAN, debido a las monstruosas sobrecargas y la complejidad de la guía. Su existencia obligó a revisar urgentemente todos los escenarios de un posible conflicto en Europa. Ahora, las unidades tanques soviéticas tenían una enorme ventaja en los accesos lejanos. Pero la influencia del T-64 no se limitó a sus modificaciones. Se convirtió en el padre genético de toda la posterior industria de tanque soviética. Sus soluciones revolucionarias fueron recogidas y adaptadas por otras escuelas de diseño. En Nizhny Tagil, basándose en su concepto, pero con énfasis en la fabricabilidad y la reducción de costos, crearon el T-72,
el carro de combate principal más producido de la historia. En Leningrado, tomando como base la configuración y armamento del T-64A, pero instalando un motor de turbina gas, nació el veloz T-80. Estas tres familias, T-64, T-72 y T-80, llevaban un gen de Kharkov común: el autoloader, el potente cañón de 125 milímetros, la tripulación de 3 hombres y la silueta baja. Los intentos de Occidente de copiar o crear un análogo del autoloader fracasaron durante mucho tiempo debido a su complejidad y requisitos de fiabilidad. Como resultado, los buques insignia de la OTAN, el M1 Abrams estadounidense y el Leopard 2 alemán, aún en sus modificaciones posteriores, mantuvieron una tripulación de 4 personas, donde el cargador seguía siendo el eslabón débil, limitando la cadencia de fuego y aumentando la vulnerabilidad. Era una prueba evidente de la ventaja tecnológica que los ingenieros soviéticos habían asegurado ya en los años 60. Así, el T-64 cumplió su misión histórica. No solo creó un nuevo tanque, sino que engendró una nueva filosofía, definiendo el desarrollo de los vehículos blindados por décadas. Pero con la disolución de la URSS y el fin de la Guerra Fría, los secretos del objeto 432 dejaron de ser un misterio absoluto, y surgió la pregunta: ¿qué le deparaba a esta leyenda en una nueva y cambiada realidad, donde su creación, el concepto de carro de combate principal, se había convertido en patrimonio común del mundo? El legado del T-64 no puede medirse solo por la cantidad de máquinas fabricadas o sus años en servicio. Resultó ser mucho más fundamental, un legado fundido en estándares y escrito en libros de texto. Los principios tecnológicos plasmados por primera vez en serie en el tanque de Kharkov dejaron de ser un secreto soviético para convertirse en el lenguaje global de la ingeniería de tanques. El armamento combinado, que era un sándwich revolucionario de planchas de acero y relleno especial, dejó de ser exótico. Su concepto se convirtió en la base de la protección de todos los carros de combate principales modernos, sin excepción, ya sea el M1A2 SEP estadounidense, el Leopard 2A7 alemán o el Merkava israelí. Los complejos sistemas de control de fuego con telémetros láser, computadoras balísticas digitales y cámaras termográficas son descendientes directos y evolución ulterior de aquel mismo visor telémetro óptico 1G21 Rubin, que por primera vez permitió al artillero del T-64 saber, no adivinar, la distancia exacta al objetivo. Y lo más importante, el propio concepto organizativo técnico de carro de combate principal, como plataforma universal única que sustituye a un parque de máquinas especializadas, es el hijo directo e indiscutible de la filosofía plasmada en el objeto 432. Después de 1991, el destino del T-64, como el de todo el país, se complicó. Miles de estas máquinas, otrora élite de las tropas soviéticas en Europa, quedaron en los arsenales de los nuevos estados independientes. Pasaron por una serie de modernizaciones, T-64BV, T-64BM Bulat, recibiendo nuevos sistemas de control de fuego, protección dinámica, motores mejorados. Su papel cambió. De superarma para romper los frentes de la OTAN, se convirtieron en una reserva poderosa, fiable y bien asimilada, un eslabón importante pero ya no principal. La palma del liderazgo pasó a los posteriores y más adaptados tecnológicamente para la producción en masa, T-72 y sus modernizaciones profundas, y luego a las nuevas generaciones, T-80, T-90 y finalmente T-14 Armata. Pero es precisamente aquí donde reside la asombrosa viabilidad de las ideas plasmadas en el T-64. No se quedaron obsoletas, evolucionaron. La configuración con el autoloader en cesta y tripulación de 3 hombres, el potente cañón de ánima lisa de gran calibre, la protección activa y dinámica, la silueta baja, todos estos pilares del tanque moderno pueden rastrearse directamente desde su pionero.
la filosofía de Alexander Morozov, que rechazaba el camino sin salida del aumento irreflexivo de la masa en favor de la superioridad intelectual, la compactidad y las soluciones revolucionarias, resultó profética durante décadas. Demostró que la ventaja no nace en una carrera de megatones, sino en una carrera de megabytes y destellos de ingenio. Así, la historia del T-64 es mucho más que la crónica de la creación de una máquina de combate exitosa. Es la historia de un salto audaz, consciente y brillantemente ejecutado a través de toda una generación tecnológica. Una respuesta valiente y asimétrica al desafío de una época, una victoria tecnológica lograda no copiando muestras capturadas o mediante espionaje, sino por la fuerza del propio pensamiento científico y la entrega fanática a la tarea. Y sus frutos, nuevos principios, estándares y la propia lógica del desarrollo, los utiliza todo el mundo, a veces sin ni siquiera darse cuenta. Permanecerá para siempre en la historia no como una rareza museística, sino como una potente fuente de la que emana toda la ingeniería de tanques moderna.